A ver, cuando uno piensa en ciencia ficción, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Navecitas espaciales y pistolas láser? ¿O será más bien una especie de lupa para ver de cerca nuestra propia sociedad? La verdad es que es uno de los géneros más populares y al mismo tiempo de los que más se malentienden. Hoy vamos a tratar de desenredar este misterio usando una de las obras que lo empezó todo, La máquina del tiempo de H.G. Wells. Vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí está el meollo del asunto. Cuando se dice ciencia ficción, ¿qué imagen aparece? Para muchísima gente, pues, son aventuras en planetas lejanos, casi como una película de vaqueros pero en el espacio. Pero para los que se lo toman más en serio, es algo muchísimo más profundo. Y aquí la diferencia se ve clarísima. Por un lado, tenemos lo que llaman space opera, pura acción y aventura pero con otra escenografía. Y por el otro está la ciencia ficción clásica, que es más bien una reflexión, una crítica sobre el impacto de la tecnología, del maquinismo, o sea, cómo las máquinas dominan la sociedad, y de qué va a ser de nosotros como humanidad. Lo importante aquí no son los láseres, para nada, sino las ideas que hay detrás. Y es que toda esa confusión nos mete en una especie de laberinto de la ciencia ficción. Es un género tan variado y a veces le ponen la etiqueta a cualquier cosa que es súper fácil perderse. Por eso, antes de seguir, necesitamos una guía, algo que nos ayude a encontrar el camino. Para encontrar la salida de este laberinto nos hace falta un hilo de Ariadna, justo como en el mito griego. Y bueno, nuestro hilo va a ser entender el género no por lo de afuera, por los adornos, sino por su corazón crítico. Así vamos a poder separar lo que de verdad es ciencia ficción de lo que solo lo parece. Una buena forma de empezar es dejando claro qué no es. La ciencia ficción clásica, la que nos interesa hoy, no se trata de ovnis, ni de poderes mentales, ni de buscar extraterrestres en textos antiguos. Y lo más importante, no son simples aventuritas en el espacio. Si le falta esa reflexión sobre la sociedad, esa crítica, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, entonces, si no va de marcianitos ni de batallas espaciales sin sentido, ¿de dónde salió este género tan especial? Para entenderlo, tenemos que irnos a sus verdaderos orígenes, que curiosamente no están en las estrellas, sino aquí mismo, en la Tierra. Todo esto arranca en el siglo XIX, con la Revolución Industrial. El mundo estaba cambiando a una velocidad que daba miedo. Empezaron a surgir autores como Julio Verne, que exploraban las maravillas de la ciencia. Pero fue H.G. Wells quien dio el paso clave, usar la ciencia como pretexto para criticar a fondo la sociedad de su tiempo. El estilo de Verne se conoce como novela científica. Se enfoca totalmente en la aventura y en las posibilidades de la tecnología, como en 20.000 leguas de viaje submarino. Es increíble, la verdad, pero la crítica que siempre se le ha hecho es que no se metió a explorar qué pasaría con la gente, con la sociedad, por culpa de esos inventos. Y es justo ahí donde entra H.G. Wells. Él también era un hombre de ciencia, pero veía todo el progreso industrial con bastante desconfianza. Toda su obra está teñida de un pesimismo sobre el futuro de la humanidad, como si nos estuviera diciendo, oigan, cuidado para dónde vamos. Y no hay ninguna obra que capture mejor esa visión tan pesimista que su novela de 1895. Así que vamos a dejar la teoría y pasemos a la práctica. Veamos cómo construye esta crítica social en su obra maestra, a través de los ojos de su protagonista, el viajero del tiempo. Con estas palabras regresa el viajero del tiempo a su época, agotado, alterado. Imaginen la escena. Sus amigos están cenando súper tranquilos y de repente aparece él, todo sucio, herido, contando una historia que nadie puede creer. Desde el principio, Wells nos engancha con el puro misterio. Y la pregunta es, ¿a dónde se fue? ¿Cuál fue el destino de ese viaje tan increíble? No viajó 100 años, ni 1000. Se lanzó hasta el año 802-1701. Es una distancia en el tiempo casi imposible de imaginar. Y eso le permite a Wells especular no sobre el futuro cercano, sino sobre el destino final, finalísimo de la humanidad. Pero cuando llega, no encuentra coches voladores ni tecnología que te vuele la cabeza. No. Lo que descubre es un futuro profundamente perturbador. A primera vista, todo parece un paraíso. El mundo es un jardín perfecto, frondoso, sin malas hierbas, sin cercas, sin señales de que alguien tenga que trabajar. Un mundo de una belleza tranquila, casi irreal. Y los que viven en este jardín son los Eloi. Son seres hermosos, muy delicados, casi como niños. Visten túnicas, comen fruta y se la pasan de ociosos. Pero el viajero no tarda en notar algo que le da mala espina. Su total falta de curiosidad, de inteligencia, de fuerza. Son como muñequitos de porcelana, hermosos pero vacíos. Y otro detalle súper extraño. No hay casas individuales, no hay hogares. Solo hay edificios enormes como palacios, pero que se están cayendo a pedazos. Es una belleza, sí, pero una belleza en decadencia. Y el viajero pronto va a descubrir que esta bonita superficie esconde un secreto terrible en las profundidades.
Y esta nos lleva a la gran revelación de la historia, que es muchísimo más oscura de lo que el viajero se imaginaba. No es el amanecer de una nueva era, es todo lo contrario. Es el crepúsculo, el ocaso de la humanidad dividida en dos mitades terribles. El viajero del tiempo empieza a armar el rompecabezas y llega a una teoría fascinante y aterradora. La división de clases de su propia época, del siglo XIX, se hizo permanente. La aristocracia, que no hacía nada, evolucionó en los frágiles Eloi, que viven en la superficie. Mientras tanto, la clase trabajadora a la que mandaron a vivir bajo tierra por siglos para que operara las máquinas, evolucionó en los Morlocks, unas criaturas pálidas, brutales, que ahora salen de noche para cazar a los Eloi, que son, básicamente, su ganado. Y esta frase resume toda la tragedia. Es una paradoja brutal. La seguridad total en la que vivían los Eloi fue lo que los condenó a ser débiles. Y al mismo tiempo, la terrible necesidad de los Morlocks los hizo fuertes, pero de una forma depredadora. El triunfo de una parte de la sociedad se convirtió en la pesadilla de toda la especie. Así que aquí está el punto clave de todo esto. Wells no estaba tratando de adivinar el futuro, para nada. Estaba usando a los Eloi y a los Morlocks como un espejo distorsionado de su propia sociedad victoriana. La imagen es súper clara. La burguesía ociosa viviendo arriba al sol, y la clase trabajadora explotada abajo en la oscuridad. Él simplemente llevó esa división hasta su conclusión más lógica y terrorífica. Y la advertencia de Wells resuena muchísimo hoy en día. Nos obliga a preguntarnos, ¿todo este progreso tecnológico y social que tenemos, de verdad garantiza un futuro mejor para todos? ¿O será que la comodidad que creamos para unos podría tener consecuencias monstruosas que ni nos imaginamos para otros? Al final, el pesimismo de Wells se basa en la desconfianza de que el progreso se reparta parejo. No es que odiara la ciencia, para nada. Es una advertencia sobre cómo organizamos nuestra sociedad. El paraíso de los Elois se construyó sobre el infierno de los Morlocks. Los avances que le dan comodidad a una clase pueden salirse de control y crear una pesadilla para otra. Y esa es la verdadera ansiedad que alimenta este género, y lo que lo hace más importante ahora que nunca.